Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. De conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 67 del Reglamento de la Corte Interamericana, al ser las 14:28 de San José, sede de este tribunal, procederemos a la notificación de la sentencia dictada del caso Yangale y Parraguirre contra Perú, dictada el 11 de marzo de este año por esta Corte. Paso la palabra al señor secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, para que haga las precisiones correspondientes. Muchas gracias, señora presidenta. El 25 de septiembre de 2024 se envió una comunicación a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con objeto de informarles que hoy se procedería a la notificación de la sentencia. Para el efecto, se les solicitó que acreditaran las personas que estarían presentes en este acto de notificación. La sentencia se está enviando por medios electrónicos a las partes y a la Comisión Interamericana. Una vez que haya terminado el acto de notificación, la sentencia y el resumen oficial se publicarán en el sitio web del tribunal y se dará a conocer por sus redes sociales. Este acto de notificación está siendo transmitido en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana. Se da la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad representada por Daniela Saavedra, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a la representación del señor Yangale Iparraguirre, conformada por María Daniela Rivero Gutiérrez, Javier Mujica Petit, Gino Ernesto Yangali Iparrille y Asunción Ponce. De igual manera, se saluda la representación del Estado de Perú, cuya delegación se encuentra conformada en esta oportunidad por el señor y las señoras Carlos Yaja Villena, Procurador Público Adjunto Especializado Supranacional; Nilda Peralta Cesenarro, abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional; y Ángela Guasupoma Soto, abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. A continuación, la señora presidenta del tribunal, jueza Nancy Hernández López, procederá a dar lectura de los puntos resolutivos de la sentencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Procederé a notificar la sentencia. En el caso Yangale y Parraguirre contra Perú, dictada el 11 de marzo de este año por esta Corte, se declaró la responsabilidad internacional del Estado de Perú por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del señor Gino Ernesto Yangali Iparraguirre por el tiempo transcurrido y la falta de implementación de los medios adecuados para garantizar el cumplimiento íntegro y en un plazo razonable de la obligación pecuniaria dispuesta judicialmente desde el 2018 en favor de la víctima. Al respecto, el tribunal advirtió que la víctima promovió en el año 2008 una demanda contra el Poder Judicial y la Presidencia del Consejo de Ministros con la pretensión de obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados a partir de su destitución del cargo de juez, de la cual fue objeto en el año 1992. Hasta la fecha de emisión de la sentencia, el pago no se ha hecho efectivo íntegramente, sin que exista certidumbre ni información sobre la fecha en que el Estado terminará de cumplir dicha obligación. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó por unanimidad: 1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la ausencia de cumplimiento del requisito de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna. 2. Desestimar la excepción preliminar relativa a la solicitud de control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la alegada aplicación indebida de la Resolución 1-16. 3. Desestimar la excepción preliminar relativa a la solicitud de control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la alegada inadmisibilidad de los hechos posteriores a la presentación de la petición. 4. Desestimar la excepción preliminar relativa a la solicitud de control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la alegada falta de claridad en relación con el pronunciamiento sobre el agotamiento de los recursos internos. Asimismo, por mayoría de 5 votos a favor y 2 en contra, la Corte declaró que 5.
El Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos respectivamente en los artículos 8.1, 25.2c de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio del señor Gino Ernesto Yangale Iparraguirre. Asimismo, por mayoría de 5 votos a favor y 2 en contra, la Corte dispuso que, sexto, la sentencia constituye por sí mismo una forma de reparación. 7. El Estado implementará las medidas adecuadas para proceder al pago efectivo e inmediato de las sumas adeudadas al señor Gino Ernesto Yangale Iparraguirre. 8. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daño inmaterial y costas y gastos respectivamente. 9. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 10. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento de lo dispuesto en la misma. El juez Humberto Antonio Sierra Porto y quien les habla dimos a conocer nuestros votos individuales disidentes. Paso la palabra al señor secretario del tribunal. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se ha notificado la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Yangale y Parraguirre contra Perú. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Doy por terminado el acto de notificación. Muchas gracias y buenas tardes.